Esta pregunta también es de las anunciadas. Nos la envía nuestro hermano José Manuel Torres Reyes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sabemos sobre la muerte de los apóstoles de Jesús? Porque hay ateos que dicen que sus muertes no son como creemos, además de la supuesta falta de documentación histórica y que su muerte se basa solo en tradiciones. ¿Qué puede usted aportar como experto ante esta pregunta? Espero su respuesta. Bendiciones. Gracias, que Dios bendiga a nuestro hermano o hermana. Hermano José Manuel Torres Reyes. No dice aquí. Bueno, saludos a nuestro hermano José Manuel. Le enviamos bendiciones de aquí del equipo de Pregúntalo Aquí hasta donde él viva. Ok. Es verdad que no existe amplia información sobre la muerte de los apóstoles, a diferencia de los datos que tenemos sobre el Señor Jesucristo, datos que tenemos de alguno de ellos que sí se registró su muerte, como es el caso de Jacobo, y sobre los demás apóstoles, amplia información no existe, pero sí existe información documentada. Aunque es muy breve, existe. Para responder a nuestro hermano, primero vamos a retomar los personajes que conforman el gabinete de nuestro Señor Jesucristo, el gabinete cercano, que son aquellos 12 apóstoles de quienes nos hablan principalmente los 4 evangelios, para que así también nuestros hermanos vayan vinculando la información que vamos a dar de sus muertes con los personajes bíblicos, porque en ocasiones por allí se nos dificulta un poco, ya que un evangelista da un nombre y otro evangelista da un nombre diferente. Sí. O también este fenómeno que es muy común en el primer siglo en la cultura hebrea, de usar los sobrenombres o incluso en algunas ocasiones los apodos. Ok, comencemos primero enlistando a este gabinete cercano del maestro, el apóstol más conocido de todos, perdón, el más sobresaliente, el apóstol Pedro, que de hecho Pedro es sobrenombre, porque su nombre original era Simón. Después aparece el maestro y cuando lo va a llamar al ministerio, le dice: tú eres Simón, serás llamado Cefas, que es en este caso el nombre arameo de Pedro. El arameo es Kefas, el hebreo es Petros, que significa piedra, o significa también, se traduce, puede traducirse como roca, latín Petrus, pero es el mismo personaje, Simón o Pedro o Cefas, para que no se vayan a confundir nuestros hermanos cuando le llamen Cefas. El segundo, su hermano Andrés, ambos eran hijos de Zebedeo. Por cierto, es interesante que es una familia que servía al ministerio del Señor, porque la madre de Pedro y de Andrés también caminaba con el maestro, Salomé. Sí. Ella aparece hasta el final del ministerio del Señor porque ella es una de las mujeres que están en la cruz cuando el Señor está en sus últimos momentos, y también Salomé es una de las mujeres que acompañó a María Magdalena al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Qué hermoso, ¿no? Que toma el Señor familias enteras para su servicio. Sí, y qué bendición que cuenta con el apoyo del Padre, porque Zebedeo no, como decimos aquí en México, no respingó cuando el Señor pasa y los llama. Sí, vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Entonces, ya mencionamos Pedro, tenemos a Andrés, y luego tenemos a Jacobo. Él es hermano de Juan, el que se conoce como el discípulo amado.
Juan y Jacobo, ellos son también pescadores y son otro par de hermanos que siguen al maestro. Tenemos también a Felipe. Felipe es aquel que aparece en San Juan 2 e invita a otro discípulo que ahí en San Juan 2 lleva el nombre de Natanael, pero el sobrenombre de Natanael es Bartolomé. Y Felipe era de Betsaida, de donde era Pedro y Andrés. Entonces, cuando invita a Natanael, has de recordar que Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, después de ese evento, Natanael empieza a seguir a Jesús y viene a ser uno de sus discípulos. Pero el nombre que aparece en la lista de apóstoles es como Bartolomé. Ah, qué interesante. Es el mismo Natanael. Sí, porque si uno lee el capítulo, la historia previa cuando conoce a Natanael, pues no los vincula del todo, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde viene la confusión cuando se da un nombre en lugar de otro. Otro de los más famosos, principalmente por su incredulidad, Tomás. También tenía un sobrenombre, es Dídimo. Dídimo. Sí, eso aparece en el relato de San Juan 11, cuando Jesús les está hablando de Lázaro. Ahí se menciona a Tomás como el Dídimo, que por cierto ahí resalta más que por su incredulidad, por lo ingenuo que era. Porque cuando Jesús les dice: Lázaro duerme, Tomás dice: vayamos para dormir también con él. Entonces, ahí se revela un tanto ingenuo a Tomás. Sí, claro. Luego tenemos otro personaje un tanto siniestro en su pasado, aquel publicano Mateo. También él tiene un sobrenombre y es Leví. En unos pasajes aparece como Mateo y en otros pasajes aparece como Leví, pero es el mismo personaje. Este es el que recaudaba impuestos. El recaudador de impuestos. Aquel que pasa el Señor cuando él está en el trabajo y le dice: sígueme, se levanta de la mesa y ahí deja todo el dinero. Tan fuerte es el poderoso llamado del Señor. Gloria a Dios. Que ni siquiera dijo: déjame ir a entregar cuentas. No, sí. Se levanta y lo empieza a seguir. Después tenemos a otro Simón, y ahí es donde vienen las confusiones, porque algunos de ellos llevan el mismo nombre. Pero este Simón se llama Simón el Cananista. Y Simón el Cananista se distingue del otro porque él era un ex sicario, depende desde qué ángulo lo veas, porque él era partidario de los celotes. ¿Un revolucionario? Un revolucionario. En un evangelio le llaman el cananista y en otro le llaman el celote. Era parte de este grupo político religioso, porque no tanto era religioso solamente, sino era político. Probablemente, muy probablemente, su padre de Simón el Cananista, a lo mejor también estuvo en la fuerza armada de aquel Galileo, Judas el Galileo, que peleó en el siglo VI en una sedición contra los romanos. ¿Por qué digo probablemente? Porque en la cultura hebrea muchos de los hijos seguían las pisadas de los padres. Sí. Ahí está, por ejemplo, ya mencionamos a Pedro y Andrés, eran pescadores, igual que Zebedeo, su padre. De hecho, es algo que a la fecha se llega a practicar, ¿no? Exactamente, el mismo Señor Jesús. Sí. Carpintero igual que José. Exacto. Entonces tal vez él era celote, o era parte de los celotes, porque quizás su padre estuvo también en un movimiento revolucionario. Sí, sus ideas revolucionarias vinieron y lo permearon totalmente. Exactamente. Entonces está Simón el Cananista, que es el celote. Está otro Jacobo, porque ya mencionamos el anterior, pero este otro Jacobo no es el mismo Jacobo, hermano de Juan, para que no lo vayan a confundir. Tenemos también un Lebeo, que él es
complicado ubicarlo porque tiene 2 nombres más. Aparte de Lebeo, aparece en otro evangelio como Tadeo. Y aparte de Tadeo, también es Judas. Ok. Entonces, en ocasiones lees Lebeo, se está refiriendo a Tadeo, en ocasiones lees Tadeo, se está refiriendo a Judas. Y finalmente, pues tenemos a Judas Iscariote. También es uno de los más famosos, principalmente por su traición. ¿Este Judas es el mismo que, no Iscariote, el otro Judas, es el mismo que escribe la epístola? No, porque el Judas de la epístola, de la penúltima epístola del Nuevo Testamento, él es hermano del Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué confusión podría darse ahí, caramba? Exactamente. Sí, luego analizar quién es quién cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Si uno los sacara así, conforme los va leyendo, pues diría, caramba, pues no que eran 12, ya me salieron 16, 17. Sí. Hay que tener cuidado con esto. Correcto. Ahora sí, pasemos a hablar un poco de lo que la historia nos registra de ellos. En el caso del apóstol Pedro, creo que es de las historias más reconocidas, de que él muere en el año 64 y muere crucificado. Él muere crucificado, pero la historia cuenta que de cabeza su cruz la voltearon, porque él mismo pronunció: no soy digno de morir como mi Señor, voltéenme de cabeza. Entonces lo crucifican y lo ponen de cabeza. Y la historia, la mayoría de la historia común cuenta que él muere en Roma, bajo el imperio de Nerón. Nada más que aquí tenemos los que hemos creído en el reverendo William Branham como un profeta de Dios, un reto, porque el hermano Branham dice que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. Interesante. Sí. Nunca estuvo en Roma. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, de aquí está el cuestionamiento, ¿no? Pues entonces, ¿cómo dar lo contrario a lo que están diciendo los historiadores, ¿no? Porque sí, concuerdan en esto muchos. Muchos. Y también aquí hay otro dato interesante, porque si alguien que cree el mensaje dice, pues yo prefiero creerle al profeta, yo respondería lo siguiente: yo le creo al profeta William Branham, y el profeta recomendó, no una ni dos, muchísimas veces, el libro de los mártires de Fox. El autor Fox escribe un libro que se llama Los Mártires. Incluso cuando el hermano William Branham habla de uno de los presidentes que él más admira, Abraham Lincoln, él dice que Abraham Lincoln creció con 2 libros. La Biblia y los mártires. Correcto. Y cuando tú lees Los Mártires de Fox, Fox dice que Pedro murió en Roma. Entonces yo también le creo al hermano Branham. Sí, claro. Así que, bueno, dejo ese dato ahí en la repisa, sí, para no ponerlo en la mesa y que quede ya ahí en una inquisición más profunda más adelante. Claro. En el caso de Andrés también fue crucificado, pero Andrés muere, según la historia, la poca información que tenemos, en Grecia. Y él muere en el año 60. Él fue azotado y fue crucificado. Pero Andrés lo crucifican en una cruz en forma de X. Después tenemos a Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo muere en Jerusalén. Él es el único mártir, y por cierto el mártir más joven, de quien tenemos un registro bíblico. De los demás no tenemos un registro bíblico de su muerte. Solo tenemos lo que la historia nos da, la información que la historia nos da. Pero Jacobo sí se registra su muerte en Hechos capítulo 2 y muere decapitado por mano de Herodes. Ahí el pasaje nos dice que Herodes echó mano de Jacobo y lo mató a espada, y que eso le agradó tanto a los judíos que iba a hacer lo mismo con Pedro. Pero como se atraviesa la fiesta de los panes
sin levadura, entonces no podían en ese momento matar igual a Pedro, así que lo encarcelan. Y bueno, la historia nos cuenta lo que sigue. Entonces, de Jacobo sí se menciona su muerte y él muere decapitado en el año 44. Después tenemos a Juan, el hermano de Jacobo, y él es el único de los 12 apóstoles que no entra al martirio. Muere por causas naturales. Muere por causas naturales, aunque sí se intentó matarlo cuando lo deportan a Patmos. Exactamente. Aquella isla que explica el hermano Branham en el libro de las edades, cuando él predica la visión de Patmos, dice que Patmos era una isla infestada de animales ponzoñosos y venenosos, que vendría a ser un equivalente como en el siglo XX lo fue Alcatraz. Sí, y que en este caso era un sinónimo de pena de muerte porque se enviaban ahí precisamente con el propósito de que no salieran vivos. Correcto, ahí iba a parar la lacra de la sociedad, así que era seguro que tenía que morir, en teoría. Ajá, y en teoría lacra, ¿no? Porque así como Juan injustamente llegó ahí, probablemente muchos más que injustamente habrán llegado ahí. Correcto, entonces Juan es enviado allá, está 2 años, recibe su visión, que tremendo, ¿verdad? Sí, que claro. lo que era para mal, sí, resultó para bien, porque pues, a fin de cuentas los limones que nos avientan los pecadores, Dios los convierte en agua de limón. Y esos 2 años le permiten escribir el Apocalipsis. Regresa Juan y regresa a pastorear la iglesia de Éfeso, porque ya ves que la iglesia de Éfeso tuvo 3 pastores. Pablo, que la funda en Hechos 19 y toma esos primeros 12 discípulos del Bautista. Después deja a Timoteo cuando él tiene que hacer sus viajes misioneros, y finalmente Juan. Que por cierto, al morir de muerte natural, Juan se sabe que está enterrado en Éfeso junto con María, la madre del Señor Jesús. Y tiene mucho sentido porque en San Juan 19, en la cruz, el Señor Jesús le encarga a María, a Juan. Le dice: mujer, he aquí tu hijo. Y le dice: he aquí tu madre, le dice al discípulo. Sí, claro. Entonces, es casi seguro que Juan llevó a María todo el tiempo que se movió, exceptuando cuando estuvo en Patmos, y ahí en Éfeso los 2 están enterrados. Después tenemos a Felipe, quien también muere crucificado, es azotado y crucificado, y él muere en Hierápolis, Grecia. Esto es porque los apóstoles, después de la evangelización de Felipe en Samaria, que Felipe de hecho es considerado el primer misionero, has de recordar en Hechos 16 que evangeliza Samaria, después el Espíritu Santo lo arrebata y lo lleva hasta Azoto. Sí. Entonces Felipe empieza a viajar y él termina por allá en Grecia. Y él es muerto allá en el año 54. En Hierápolis. En Hierápolis, Grecia, es crucificado también. Después sigue Bartolomé, Natanael. Sí. Él es quien yo considero, a mi punto de vista, que tiene una de las muertes más horribles, porque, claro, todo mártir sufre. Sí. Cualquier tipo de muerte, sea decapitado, sea lapida, sea ahorcado. Pero en el caso de Bartolomé es desollado. Es una cosa horrible. Sí, claro. Entonces, Bartolomé es desollado y él muere en Persia. Él considero que debe ser admirado por el tipo de muerte que tiene, ya que, pues, desollado vivo es... Sí, y recordemos que inclusive el imperio persa era conocido por ser tan sanguinario. No por nada es representado por el oso. Exactamente. Después está Tomás. Tomás muere en la India y su muerte registra la historia que fue atravesado con lanzas. Él muere en el año 70. En la India.
En la India, hasta dónde el Señor los llevó. Sí, pues de hecho, cumpliendo el mandamiento, ¿no? Sí. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Correcto, muy cierto. Después de Tomás tenemos a Mateo, el publicano. Él es atado al piso, lo amarraron con las manos hacia el piso y en el piso, una forma de humillarlo, lo decapitan. Él muere en Etiopía, Mateo el publicano. Después de él tenemos a Simón, el cananista, el que era celote. Y Simón el cananista muere también en Grecia. Él es muerto en Grecia. Sobre él no se nos dan muchos datos sobre su muerte, nada más que es martirizado, es lo que se menciona, que fue martirizado. Y después está Jacobo. ¿Recuerdas? No hay que confundirlo. No es Este Jacobo es hijo de Alfeo. El otro Jacobo es hermano de de Juan. Uh-huh. Pero este es Jacobo, hijo de Alfeo, y él muere en... No recuerdo exactamente si es... es Jerusalén. Porque este Jacobo, el hijo de Alfeo, es arrojado desde una de las torres del templo de Jerusalén. Que es precisamente donde cae, y si no mal recuerdo, creo que todavía sigue vivo, ¿no? Exactamente. Se levanta y van y lo matan a golpes. A golpes, uh-huh. Correcto. Todavía quedó vivo, como lo mencionas, y pues hasta que lo acabaron allí. Después tenemos a Lebeo, el cual es Tadeo, el cual es Judas. Sí, claro. Sí. Él muere en Edasa, Grecia, y muere en el año 72. De hecho, es el apóstol que más años vivió. Él muere en el año 72 y también es martirizado. Judas Iscariote, su contraparte, sabemos todos que es el que murió más joven y pues en este caso fue un suicidio, él mismo se cuelga de un árbol. Y por último tenemos al apóstol Pablo, quien muere también en Roma junto, de hecho fueron también encarcelados juntos con Pedro, según cuenta la historia, y muere igual decapitado bajo la mano de Nerón. Entonces, esta información se encuentra en documentos confiables, y cuando algunas personas se atreven a mencionar que no existen registros, están totalmente equivocados, porque estos registros son documentos del siglo II, del siglo III, de hombres principalmente en la literatura patrística, que han documentado esta información. Como aclaré al inicio, no hay muchos datos, no es información muy exhaustiva, pero a fin de cuentas sí se registra que fueron martirizados. Y quizás hasta podríamos hacer un pequeño análisis estadístico, ¿no? Siendo que 4 murieron en Grecia, 3 en Jerusalén y 2 en Roma. Si ponemos un poquito de atención en el contexto histórico de cada una de estas ciudades, por ejemplo, en Jerusalén, pues sabemos que la revuelta que se levanta en contra de los cristianos, donde mueren 3, pero ahí sin contar no recuerdo si aquí lo estoy contando a Judas Iscariote, pero bueno, el hecho es de que mueren en ciudades donde la persecución hacia el cristianismo se agudiza, ya sea en un lado por una cuestión religiosa y en otra por una cuestión ideológica, hablando de Grecia. Y también podemos recurrir a otro tipo de información, no precisamente sobre su muerte, sino otro tipo de información, como podría ser actividades misioneras, que podrían corroborar o confirmar
que no está muy lejos de la verdad el que ellos hayan muerto en cierto lugar o en determinado lugar. Por ejemplo, hay historias que cuentan que Tomás estableció una iglesia en la India. Eso concordaría con el dato de su muerte en la India. Sí, claro. Así que no estamos creyendo, como dice el apóstol Pedro, fábulas artificiosas. Sí, y de hecho son pruebas circunstanciales que en nuestros días son tomadas para investigaciones judiciales. Entonces no hay modo de poder decir, oye, eso es una fantasía de ustedes. No, es algo que hasta la fecha se ocupa. Correcto. Pues esta sería la información de los mártires del gabinete cercano a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces tenemos aquí esta respuesta que enviamos a nuestro apreciable hermano José Manuel Torres Reyes y les debemos